Bueno, entonces en el video de hoy vamos a realizar el trazo básico de blusa, pero sin pinzas. Este trazo se puede utilizar para hacer camisetas de pijamas, para hacer un traje más bien como deportivo que no requiere de cortes ni de que se ajuste muy bien al cuerpo, sino más bien que quede holgadito. O para telas licradas que sí se ajustan al cuerpo, pero entonces por su elasticidad y no por las pinzas. Vamos a hacer el trazo con la cinta métrica 1/4 de escala, lo cual quiere decir que 1 centímetro de la cinta métrica tamaño real, tenemos acá 1 centímetro tamaño real, mide 4 centímetros en la cinta métrica a 1/4 de escala. Entonces iniciamos el trazo, tomamos un papel, nos fijamos que el ángulo del papel esté recto, siempre tenemos que trabajar sobre un ángulo recto, acá por el orillito del papel y acá también está cuadradito. Entonces iniciamos, podemos bajar acá el orillo para que no nos quede como tan hacia el orillo del papel. Bajamos acá unos 2 centímetros, acá medidos con la escuadra, y a tamaño real es solo un margen como para no iniciar propiamente desde el orillo del papel, de la parte de arriba. Acá por el orillo de abajo, del costado, del lado, sí vamos a iniciar por el orillo. Entonces, empezamos tomando el talle de la prenda. En este caso tenemos talle delantero y talle de espalda o posterior. Talle delantero 44 y talle de espalda 40. Pero como es sin pinza, vamos a trabajar con un solo talle. El mismo talle que trabajemos para la espalda será el mismo para el delantero. Y de esa misma forma vamos a hacer un solo molde, el cual nos va a servir para el delantero, y para la espalda la única diferencia va a ser el trazo del escote. El resto todo va a quedar totalmente igualito. Entonces, como tengo de talle de espalda 40 y de delantero 44, lo que vamos a hacer es a partir, como decir, la diferencia. Entonces, no vamos a hacer un talle ni de 40 ni de 44, sino de 42. Vamos a trabajar con un talle de 42. La diferencia son 4 centímetros, entonces ubicamos en 42. Como la diferencia entre los dos, la dividimos, por decirlo así. O sea, ni 44 ni 40, sino 42. Ese es el talle que vamos a estar utilizando para el delantero y para el posterior. Entonces, desde la primera línea, la línea que tomamos como margen, vamos a medir hacia abajo 42 centímetros, que es el talle delantero y espalda. Es un solo molde lo que vamos a hacer para el delantero y para la espalda. 42. Trazamos una línea, que esta línea será la línea de cintura. Entonces, vamos a trazar la línea horizontal, así sin medida ninguna. De esta línea, que es la línea de cintura, hacia abajo vamos a medir la altura de cadera. En este caso tenemos 19 de altura de cadera. Estas medidas pueden ser medidas personalizadas. Estas se ajustan a una talla S. 19, si no, entonces la medida se la toman al cliente o se la toman ustedes mismos para hacer el molde personalizado. 19 de altura de cadera. Trazamos línea horizontal y esta línea será la línea de cadera, también una línea sin medida por ahora. Ahora, para hallar la línea de sisa, que es donde vamos a trazar la curva de la sisa, entonces vamos a utilizar la medida de ancho de espalda dividida en 2, es decir, de ancho de espalda tenemos 34, entonces 34 dividido en 2, y le vamos a sumar 4 centímetros, más 4 serían 21. Esos 21 centímetros los vamos a medir desde la primera línea horizontal hacia abajo, 21 centímetros. Marcamos por acá otros 21 para poder trazar la línea horizontal y que nos quede bien derechito. Y trazamos otra línea horizontal, y esta línea será la línea de sisa, una línea horizontal así como sin medida. Entonces tenemos la línea de sisa, la línea de cintura y la línea de cadera. Ya esas son nuestras líneas horizontales. Ahora vamos a medir los anchos y los contornos. Entonces, sobre la primera línea horizontal mediremos la mitad de ancho de espalda. De ancho de espalda tenemos 34, la mitad serían 17. Entonces, medimos desde el orillo del papel sobre la línea horizontal 17 centímetros y marcamos un puntico de referencia. Sobre la línea de sisa vamos a medir la cuarta parte del contorno de busto, es decir, contorno de busto dividido en 4. Entonces, de contorno de busto tenemos 92, dividido en 4 nos da 23 centímetros. Eso lo medimos desde el orillo del papel
en forma horizontal sobre la línea de sisa. Nos dio 23 centímetros. 23 centímetros es un cuarto de contorno de busto, es decir, contorno de busto dividido en 4. Marcamos acá otro puntico. Sobre esta misma línea vamos a marcar nuevamente esta medida de ancho de espalda para luego trazar una línea recta que será la referencia para la sisa. Entonces acá marcamos mitad de ancho de espalda, que fue 17 centímetros. Sobre esta misma línea de sisa marcamos nuevamente 17 centímetros. Entonces tenemos acá dos punticos de referencia, el de mitad de ancho de espalda y el de un cuarto de contorno de busto. Entonces, para no confundirnos, vamos a trazar de una vez estos dos puntos, los vamos a unir, estos dos puntos que serán por donde va a pasar nuestra sisa, la curva de la sisa. Entonces cerramos estos dos para no confundirnos luego. Ahora, sobre la línea de cintura vamos a medir la cuarta parte de contorno de cintura, es decir, contorno de cintura dividido en 4. Tenemos de contorno de cintura 74 centímetros, dividido en 4 nos da 18.5. Como este es un molde sin pinzas, entonces no le vamos a dar aumento para pinza. Ya como es básico, cuando vayamos a hacer nuestra camiseta, nuestro vestido holgadito, pues le vamos a dar los aumentos para holgura. Entonces, contorno de cintura dividido en 4 sería 74 centímetros dividido en 4, nos dio 18.5, los marcamos acá, completicos, tal cual 18.5. Y vamos a unimos de una vez para evitar confusiones. Desde la línea de sisa, donde marcamos la cuarta parte de contorno de busto, lo unimos con el puntico donde nos dio la cuarta parte de contorno de cintura. En este caso pues nos queda así bien chiquitico. Ahorita afinamos acá el trazo. Si la cintura fuera más amplia pues nos quedaría un poco más derecho. Ahora, sobre la línea de cadera vamos a medir la cuarta parte de contorno de cadera. Contorno de cadera tenemos 96, entonces 96 dividido en 4 nos da 24 centímetros. Desde el orillo del papel o en forma horizontal sobre la línea de cadera, que es esta, vamos a medir la cuarta parte de contorno de cadera, que para este caso nos dio 24 centímetros. Marcamos un puntico y acá si no trazamos la línea recta. Acá lo que hacemos es trazar una línea que nos quede así como semicurva, que será la que nos va a dar la formita de la cadera. Ni tan curva tampoco, pero no puede ir totalmente recta porque la cadera no es recta, la cadera tiene una curvita. Entonces marcamos ahí, si tenemos la regla de la cadera con la reglita. Entonces si nos damos cuenta, acá se hace como un pico. Entonces ese pico lo suavizamos o lo afinamos, se llama afinar trazo, se llama como quitar estas puntas. Entonces arreglamos acá esto para que el molde básico no nos vaya a quedar con esta puntita. Ahora nuestro molde pasa por acá y esta curvita ya nos queda afinadita. Con esto ya tenemos la parte de abajo. Acá no marcamos pinzas, tampoco necesitamos pinza de costado porque es un molde básico sin pinzas. Ahora en la parte superior vamos a hacer el trazo del escote y de la sisa. Entonces primero con el escote. Para el escote, entonces en forma horizontal vamos a medir la sexta parte de contorno de cuello. De contorno de cuello tenemos 35 centímetros, la sexta parte quiere decir dividirlo en 6, entonces 35 dividido en 6 nos da 5.8. Medimos en forma horizontal sobre la primera línea 5.8, sería como por acá, marcamos un puntico. Y ahora en forma vertical, esto para el escote delantero marcamos lo mismo que medimos acá, es decir 5.8, pero le vamos a agregar 2 centímetros. Entonces 5.8 más 2 centímetros sería 7.8, que es más o menos por acá. Y hacemos la curvita del escote, puede ser hacia mano alzada o con una reglita semicurva, que no nos quede ni muy redondo, pero tampoco nos vaya a quedar en pico, sino nos va a quedar es como un cuello V. Listo, este sería el escote delantero. Ahora acá mismo vamos a trazar el escote de espalda. El escote de espalda solo baja 2 centímetros. Voy a trazarlo con otro color, un colorcito rojo. Entonces voy a trazarlo con lapicero rojo para tener en cuenta que este es el de la espalda.
El escote de la espalda en forma horizontal lleva lo mismo que el delantero, pero en forma vertical solo baja 2 centímetros. Entonces medimos 2 centímetros y unimos también acá con una semicurva y ya tendríamos el escote de espalda. Este es el escote de espalda y este es el escote delantero. Ahora continuamos con el lapicero negro. En esta línea que unimos acá, que es la línea que nos va a formar la sisa, desde el orillo vamos a bajar 4 centímetros. ¿Por qué 4 centímetros? Porque eso fue lo que dimos para caída de hombro. Recuerden que para hallar la línea de sisa medimos mitad de ancho de espalda más 4 centímetros. Esos 4 centímetros son para la caída de hombro, entonces es lo que bajamos acá. En algunos casos bajan 3, otros bajan 2. En este caso lo hacemos con 4 centímetros. Y unimos este puntico de los 4 centímetros con el puntico del escote para formar la línea de hombro. Trazamos la línea y ya tenemos el hombro. Ahora, para trazar, ahora sí la curva de la sisa. Entonces, desde este vértice que se forma acá en la línea de la sisa, subimos 3 centímetros. Entonces marcamos hacia arriba, 1, 2, 3 centímetros, marcamos un puntico. Acá en forma como diagonal, solo para tener una referencia, hacemos un puntico midiendo 1,5 centímetros hasta 2. Es para tener una referencia de dónde va a pasar nuestra curva, porque a veces al estar haciendo el trazo, como que no tenemos claro qué tan curva va esta línea. Y ahora, de esta medida, de acá desde el punto del hombro hasta abajo el vértice con la línea de sisa, medimos cuánto tenemos. Tenemos 17 centímetros. Lo vamos a dividir en 2. 17 dividido en 2, 8.5. Y marcamos un puntico en 8.5, porque de ese puntico nos vamos a entrar 1 centímetro. 1 centímetro nos entramos. Y ahí es donde vamos a hacer el trazo para la sisa, que este sería el trazo de la sisa del delantero. Entonces vamos a trazar acá, puede ser con la escuadra hasta el puntico. Podemos trazarlo así en línea recta, desde el hombro hasta el puntico de 1 centímetro que entramos acá. Entonces vamos a formar acá abajo la curvita guiándonos por el punto que marcamos del 1,5 centímetros o hasta 2 centímetros. Hacemos que la curvita nos quede bien afinadita, que quede una semicurva y no vaya a quedar con pico. Y acá también, entonces nos vamos desde acá y así como punteadito, bueno, que quede más afinadito ahí el trazo. Es que acá porque estoy algo incómoda para trazar. Bien curvita. Entonces, esta sería la sisa del delantero. Para la espalda, la sisa de la espalda va un poco más recta. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos sobre esta línea, acá, sobre la misma línea, hasta abajo, o sea, acá no entramos ni 1 centímetro ni nada, nos vamos hasta abajo, sería esta línea, y acá pues ya se encuentra la misma curva. Entonces la sisa de la espalda pasaría recta, solamente recta. Algunos entran medio centímetro, ya pues es gusto de cada uno. En este caso la vamos a dejar totalmente recta. La que entra es la del delantero y la que no entra nada es la de la espalda. Y ya tendríamos el molde básico sin pinza. Si de pronto queremos marcar el punto del busto, por algún caso, que porque de pronto luego le queremos hacer, no sé, algún corte o para tenerlo de referencia, por si acaso lo necesitamos, entonces marcaríamos altura de busto, solo como para tenerlo de referencia para el delantero, porque no vamos a hacer pinzas. Altura de busto tenemos 26 centímetros, entonces marcamos 26 centímetros. Y separación de busto tenemos 18, marcaríamos la mitad acá sobre la misma altura de busto, entonces así en forma horizontal, la mitad de 18 que son 9, haciendo como que nos queda alineadito 9, entonces acá nos quedaría el punto del busto acá. Este sería el punto del busto como solo para tenerlo de referencia, el punto del busto. No porque le vayamos a hacer pinzas, pero igual puede quedar sin esa línea que acabamos de trazar. Y ya con eso nos quedaría listo. Por acá pasaría entonces el posterior por esta parte de la sisa y esta parte del escote, lo demás es la misma línea. Y entonces el delantero, cuando vayamos a hacer, podemos poner el mismo molde. Cuando tracemos el de la espalda, trazamos por acá. Y luego para trazar el delantero, entonces marcamos en la tela un poquito más abajo el escote, en la línea que tenemos.
Y también nos metemos 1 centímetro, cortamos como si fuera de la espalda, pero después le cortamos 1 centímetro hacia adentro de la sisa y ya tenemos el trazo. Muy fácil de hacer para una camiseta, para un vestido deportivo o para una blusa pegadita si es una tela licrada. Y listo.